Cada vez que uno de nosotros lee un libro y ese libro te hace viajar, ese libro te pone dentro de él en una situación como si fueras el protagonista, cuando el libro te hace pensar, cuando te hace pensar, ese libro no lo olvidas ya nunca jamás, ya nunca lo olvidas jamás. De hecho, lo llevas contigo, aunque no lo lleves físicamente, lo llevas siempre contigo, ¿verdad? En el fútbol ocurre lo mismo. Cuando te encuentras algo que te hace pensar, algo que te hace que ese pensamiento que se genera dentro de ti te lleve a mejorar, todos queremos mejorar, eso que te encontraste dentro del fútbol, o esa persona que te encontraste ya se queda para siempre dentro de ti. He hablado muchas veces de la importancia que tiene poner en el contexto adecuado, con la fuerza adecuada, dentro de este juego del fútbol, lo que es el propio juego y lo que es al jugador. El juego y el jugador son las dos piedras angulares de todo lo que ocurre dentro de este deporte tan bello. Nosotros los entrenadores evidentemente no podemos reinventar un fútbol nuevo, tenemos que ser conscientes de que estas dos partes, juego y jugador, son partes muy complicadas para nosotros, porque es muy difícil enseñar el juego del fútbol, por un lado, y es muy difícil mantenerte siendo el entrenador en un segundo renglón, diríamos, de esa escritura diaria que se produce cada vez que vas a entrenar o que hay un partido que tú diriges, colocarte en ese segundo renglón por debajo del jugador, porque vuelvo a repetir que el juego del fútbol necesita de dos condimentos, o hay dos condimentos que marcan todo lo que ocurre en ese terreno de juego. Vuelvo a repetir, el juego y el jugador. Muchas veces nos hemos encontrado con jugadores, hemos visto entrevistas a jugadores después de un partido donde pues un jugador que ha hecho un grandísimo partido, que ha realizado grandísimas jugadas, le preguntan que cómo ha conseguido llegar a ese nivel futbolístico, y de repente escuchas al jugador hablar y seguramente que muchos de nosotros decimos, parece que no sabe ni lo que ha hecho dentro del terreno de juego, porque no lo sabe explicar. Es muy difícil explicar en los misterios del juego del fútbol, es muy difícil explicarlos, porque son tan cambiantes, son tan variables, son tan ricos en contenido, son tan alternantes, y tienen un lenguaje tan particular que para ese jugador es muy difícil explicarlo. Por eso es tan... Si para un grandísimo jugador que hace un gran partido, que hace grandes jugadas, es difícil explicar el cómo lo ha hecho, de hecho suelen decir, no, eso me salió, es porque ese jugador posiblemente no lo sepa, pero ha conseguido entender lo que el juego le está diciendo, ha conseguido tener un feedback con el juego del fútbol que ni él mismo sabe cómo ha conquistado, pero lo tiene. Por eso esas jugadas le salen de manera automática, por eso esas jugadas le salen. Entonces, ¿por qué estoy comentando esto? Porque una vez más vuelvo a insistir, jugador y juego. Cuando uno empezaba a hablar de ese libro que deja a uno enganchado para toda su vida, ¿verdad? Cuando uno encuentra un entrenador que es capaz de ponerse siempre en el segundo renglón, de cada vez que tienes una conversación con él de fútbol, las dos palabras que más aparecen en tus conversaciones con esa persona son el juego y los jugadores. No soy yo como entrenador, no son mis tareas, no es el sistema que
que parece que es un sistema utilizado solamente por mí mismo, algo inventado por mí. Las tareas parece que las he arrancado de Marte o de Júpiter y las he bajado aquí a la Tierra, no las he sacado del fútbol, porque al final en nuestras cabezas, en las cabezas de los entrenadores, todas esas tareas que construimos luego en un papel, todo eso está aquí en la cabeza. Pero ¿y por qué está en la cabeza? ¿De dónde de repente surgió en nuestra cabeza? No. Nuestra cabeza es como un recipiente que va aglutinando todo lo que vamos viendo, pero viendo a través del fútbol. Todo lo que vamos viendo. Y ahí lo procesamos de tal manera de que vamos construyendo a través de lo que ya hemos visto una especie de simbiosis en forma de tareas, en forma de entrenamientos, en forma de un modelo de juego, pero que al final es una especie de Frankenstein que nosotros hemos elaborado arrancándolo del juego del fútbol. Esto no podemos olvidarlo. Entonces, cuando uno se encuentra con un entrenador, que vuelvo a repetir, que tiene por centro de todo el juego, cuando tiene este entrenador por centro de todo el juego, ya uno sabe que ese entrenador no teme ese momento del entrenamiento en el cual llega el mejor momento del entrenamiento, que es hacer fútbol, donde el entrenador se convierte en una especie de cazador. Igual que el jugador está cazando situaciones para resolverlas, porque esa exposición que tiene de cara a la dificultad en esa jugada es una experiencia más acumulada que le hace mejor como futbolista de cara a cuando llegue la competición, pues de manera automática, pues es lo que ese jugador que no sabe expresarlo te dice: no, me salió. Todo está en base a este tipo de entrenador, que no teme el hecho de meter en sus entrenamientos todos los días fútbol. Yo os hablo de los 3 cajones, os hablo de las herramientas del cerebro, pero luego os hablo del plano emocional, que es donde metemos el fútbol, y que ahí no se puede quitarle ni un solo minuto. En los otros 2 cajones podemos andar eligiendo. No me voy a cansar de repetirlo nunca. Y por otro lado, ese tipo de entrenador que, vuelvo a repetir, que valora mucho el propio juego, con lo cual hace fútbol dentro de los entrenamientos, y en ese fútbol ese entrenador le saca rendimiento porque se dan tantas cosas. Llego a conocer cada día mejor, un poquito mejor a mis jugadores. Cada día mis jugadores se conocen mejor entre ellos. Cada día mis jugadores están experimentando más cosas y no tienen que esperar al sábado o el domingo para experimentarlas dentro de la competición, porque ese partido yo lo hago como si fuera un partido de competición. Yo como entrenador me estoy entrenando también para leer, para aprender a escuchar al fútbol, porque todo lo que está ocurriendo en ese partido evidentemente son situaciones que van a ser muy parejas, muy parecidas a las que van a ocurrir el sábado o el domingo. Con lo cual yo estoy entrenándome para esa lectura, ¿no? Que la lectura es escuchar el fútbol, para que luego, cuando yo como entrenador tenga que tomar una decisión de hacer un cambio, de crear una variante, de lo que sea, pues no tenga ningún problema. Bien, ahora si nos vamos al tema de los jugadores, ese mismo entrenador que te encuentras un día y que ya no se te escapa de tu cabeza, que ves que no para de nombrar a sus jugadores, pero que además a cada uno de ellos, cuando habla de ellos, habla como si fueran cada uno de ellos su hijo único. Ya no voy a decir como cuando tienes 5 hijos o 6 hijos, no, cada uno de ellos como si fuera su hijo único, ¿no? Cuando uno tiene un solo hijo, evidentemente, pues no repartes tu atención más que en uno, ¿de acuerdo? Y llegas a conocer a tu hijo mejor que a ti mismo, porque evidentemente siempre 5 metros más atrás de donde está la actividad volcánica se ve mucho más del por qué en un momento determinado sale lava, en otro momento determinado se para el ciclo de la lava. Se ven un montón de cosas, que no estando ahí, que ahí estás más preocupado de que la lava no te salpique, entonces te pierdes cosas, ¿verdad? Bueno, pues cuando te encuentras también ese entrenador que se ocupa de rascar en cada persona, pero siempre con la intención de encontrar
lo mejor de esa persona, porque lo no bueno, como todos tenemos, pues evidentemente es más fácil encontrarlo. Cuando te encuentras con ese entrenador que rasca para encontrar lo mejor de cada persona, para a partir de ese talento individual que tiene esa persona hacerle crecer, pues ese entrenador ya termina de colarse por tu cabeza. Cuando ese entrenador que centra todo su trabajo con su equipo, con sus jugadores, en el juego y en sus jugadores, además de eso, no le pone un pedestal a un sistema de juego, no le pone un pedestal a... No, lo que le pone un pedestal es a que cada jugador de su equipo sepa entender el juego del fútbol en cuanto a los espacios, en cuanto a qué puedo hacer yo cuando no estoy siendo protagonista de la jugada por mi equipo, porque hay veces que soy protagonista de la jugada y hay veces que no lo soy. Entonces es tan importante dar buenas soluciones cuando estoy dentro de la jugada, ¿vale? Como cuando no estoy dentro de la jugada, pero soy un soporte muy importante para que el equipo, en ese continuo del juego, no se resquebraje en ningún momento. Cuando tú ves que ese entrenador, poco a poco, a través de los partidos que hace todos los días, va consiguiendo que sus jugadores, cuando un jugador de la defensa ve un espacio y se marcha para adelante porque ve que puede hacer daño al equipo rival, y no duda en hacerlo. No duda, ¿por qué? Porque evidentemente ese entrenador ha ido educando a todos, para que los jugadores que en ese momento no son protagonistas de ese ataque, estén viendo qué espacios tienen que ocupar, para que el equipo no se resquebraje nunca y sobre todo para darle a ese jugador que ha saltado, que ahora ha sido mi compañero pero después a lo mejor soy yo, hacia adelante, para darle más que libertad, para darle fuerza en lo que está haciendo, Yo esto, el año pasado tuve la suerte, en mi último año en el Atlético de Madrid, de ver trabajar a un entrenador que se llamaba Juan Coronel, que ahora está en la selección de Madrid, que esto yo no se lo voy a hacer a nadie como él. Dentro de ese sistema que nosotros habíamos puesto, del 4-3-3 o del 1-2-3-2-3, donde todo empieza a fluctuar desde la salida de balón, cuando ya estás un poquito más adelante, cuando estás en zona de finalización, él fue capaz de implementar, a través de estos partidos de todos los días que hacían los entrenamientos, de implementar en los jugadores el saber jugar en los espacios útiles del terreno de juego en relación a lo que estaba ocurriendo a través del juego, para potenciar al compañero que está yendo a buscar una situación ofensiva que necesita de el despedazarte en un momento determinado, del parecer que te estás desorganizando. Cuando un entrenador consigue que sus jugadores en el terreno de juego estén realizando estas cosas, ese equipo ya no necesita de un sistema de juego, ese equipo no necesita de inyecciones de moral exteriores, de inyecciones tácticas exteriores, no necesita de nada, porque les has dado la fuerza que necesita todo jugador para ser independiente dentro del terreno de juego, pero a la vez ser muy responsable con tu equipo. Yo creo que esa es la aspiración que todos tenemos que tener. Esa es la aspiración que todos tenemos que tener. Los sistemas de juego son muy importantes, los modelos de juego son muy importantes, los modelos de entrenamiento son muy importantes, nuestro modelo de aprendizaje es vital, pero el juego del fútbol, sin el juego y los jugadores, deja de ser el fútbol. No nos olvidemos nunca. Y no nos olvidemos de que nosotros, los entrenadores, somos favorecedores de situaciones que provoquen el crecimiento de nuestros jugadores y de nuestro equipo. O sea que enseñar el juego del fútbol es muy difícil, con lo cual busquemos la manera de tener de segundo entrenador nuestro al maestro fútbol.
y el maestro fútbol aparece cada día que se hace fútbol en el entrenamiento. Muchas gracias.